Una hermosa que Dios nos concede, es un regalo de Dios que podemos estar aquí y sobre todo pues que gozamos de la presencia del Señor en este ambiente bonito, hermoso que tenemos en esta mañana. Es una bendición enorme que tenemos al poder estar aquí. Ha sido todo impresionante lo que se ha hecho. Dios bendiga a todos las que laboran y los que laboran para que todas estas cosas se lleven a cabo. Seguramente, y uno no necesita saber para darse cuenta que ha habido un tremendo trabajo detrás de todo esto. Es especial los niños, cómo pasan al frente y son cosas que les marcan a los niños y van a crecer y van a seguir con ese recuerdo de lo que hacían cuando eran unos niños aquí. Dios bendiga todo lo que se está haciendo. Vamos a continuar ahora con el momento de la predicación de la palabra de Dios. Me dijeron que van a salir a clase los niños de 2 años a 6 años. Así que se les dice, o ya salieron, no lo sé, pero de 2 años a 6 años van a recibir clase ahí todavía. Después de esto, voy a pedirles que vayamos a la palabra de Dios. Y vámonos a segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Amistades que están entre nosotros, sean muy bienvenidos, bienvenidas. Deseamos que salga de este lugar bendecido, bendecida, edificado todos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y vamos a leer en el verso 11. Segundo libro de Crónicas 33, 11. Hacia adelante un poquito. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmo 33, 11. Dice así, perdón, segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Interesante esto. Quiero repetir el verso 12. Mire, mas luego que fue puesto en angustia allá en Babilonia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a ese Dios, el Dios de sus padres, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hasta ahí, hermanos, quiero orar 30 segundos. Señor, gracias por lo que se está realizando a este momento. Gracias por lo que se ha hecho hasta aquí. Pido, Señor, que tu palabra halle el mejor espacio en el corazón. Sea entendida, edificante, comprendida. Y, Señor, que solo haga mucho bien tu palabra como siempre. Permíteme exponer estos minutos con claridad tu palabra. Que nos lleve a meditar, que nos lleve a reflexionar, que nos lleve, Señor, a querer imitar a la gente de aquel tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, amigos, todos los que estamos aquí. Tomaré estos minutos para hablar lo siguiente con la ayuda del Señor. Doy gloria a Dios por todo. Es impresionante lo que Dios hace en este lugar, cómo la congregación Dios la bendice. Dios ha puesto esa buena disposición, esa buena voluntad en el corazón para que usted escoja y venga aquí. Solo Dios puede hacer esto. Dios le bendiga en gran manera. Voy a la palabra de esta mañana. Y voy a hablar, bueno, la idea central va a ser que la influencia de los padres
en la vida de los hijos. Es algo poderoso, eso va a ser la idea central, pero el tema, para que sea corto, la influencia de los padres, será nada más. Y comienzo brevemente diciendo lo siguiente. Este mensaje nace de otro mensaje que prediqué hace unos miércoles atrás, donde vimos la vida de Manasés. En ese mensaje que prediqué hace unos 15 días, por allí, un miércoles, hablábamos y veíamos que Manasés tuvo a un papá que se llamó Ezequías. Y Ezequías fue un padre ejemplar. Bueno, como padre fue un padre ejemplar que, hermanos, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ezequías fue aquel rey que fue muy querido por Jehová. Dios respaldó tanto a Ezequías que lo llevó a la victoria, respaldó su reino, le dio grandes oportunidades, le dio grandes logros en su reino, al punto que Ezequías fue escuchado por Dios en una ocasión cuando Dios dijo: prepara todo en tu vida porque vas a morir, hasta aquí llegaste. Y un día, en esa aflicción, el rey Ezequías oró a Jehová, dice el libro de Isaías capítulo 37, y cuando oró a Jehová, Jehová lo escuchó y le dijo: está bien, he oído tu oración y te voy a conceder 15 años más. Ezequías le dijo a Dios: tú sabes cómo yo he andado en tus caminos, he andado en rectitud y tú me has visto, Jehová. Y Jehová dijo: es verdad, yo te he visto, te voy a añadir 15 años más. Y le dio 15 años más. Ezequías fue un padre ejemplar, buen rey, de los pocos que hicieron lo correcto en Judá, reino del sur, de los pocos que hicieron lo bueno. Quiero rápidamente decir que este Ezequías tuvo a un hijo que se llamó Manasés. Manasés, como hijo, ascendió al trono, y al ser el rey, este hijo Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué hizo tan mal? Bueno, la Biblia nos da un listado enorme de lo malo que hizo. Hizo absolutamente lo opuesto a lo que había hecho su papá. Como muchas de las veces le puede pasar a cualquier padre, cualquier madre, cualquiera de los que estamos aquí, que usted, llevando una vida piadosa, santa, una vida ejemplar para con sus hijos puede hacer que tomen caminos muy torcidos y se vayan por lados que usted no quisiera nunca. Usted pudo haber llevado una vida muy ejemplar, muy piadosa, pero usted no tiene poder de decisión para con sus hijos. Lo máximo que uno puede hacer para con los hijos es dar el ejemplo, influenciarlos y, mientras se puede, inducirlos por el camino correcto. Pero cuando ellos son grandes y tienen poder de decisión, usted no tiene la capacidad de dominar sus decisiones y decirle: aquí tienes que andar. No puede uno. Esto le pasó a Ezequías. Manasés fue aquel hijo que hizo lo incorrecto, lo opuesto a papá. Seguramente Manasés le causó a su papá mucho dolor de cabezas, como también a su mamá, es decir, a su hogar. Seguramente Manasés causó mucho dolor de cabeza. ¿Qué hizo Manasés? Hizo lo opuesto a su papá. Manasés, no lo voy a leer, pero la Biblia lo describe, capítulo 33. Dice la Biblia que Manasés indujo a todo el pueblo de Judá y les dijo: los dioses de ustedes no es Jehová, los dioses de ustedes son estos. Y dice la Biblia que les edificó muchos altares en diferentes ciudades. No solo eso, en el templo donde un día Dios había derramado su presencia, la casa donde Salomón construyó el templo, este rey Manasés edificó una grande estatua, una estatua muy grande en el altar. De manera que le enseñó a todo Judá y le dijo: el Dios de vosotros no es Jehová, los dioses nuestros son estos. Y le mostró a muchos ídolos e indujo al pueblo a adoración, e indujo al pueblo hacia la idolatría, dice la Biblia. Fue tan malo Manasés que la Biblia dice que pasó a sus hijos por el fuego, es decir, ofreció a sus hijos a un ídolo que tenía los brazos así abiertos y tenía fuego. Un ídolo grande, una imagen grande, una imagen grandota que habían hecho, y tenía los brazos abiertos, el demonio, y tenía fuego dentro de sí. Y él fue ese padre que ofreció a sus hijos con aquella creencia de que al ofrecer sus hijos iba a tener prosperidad, iba a tener gloria en su imperio. Entonces ofreció a sus hijos y los entregó y los echó a ese fuego ahí.
Todo eso hizo Manasés. No solo eso, dice la Biblia que Manasés era un hombre que le encantaba visitar a los adivinos. Era dado a la adivinación. Visitaba, dice la Biblia, a los brujos. Era un hombre totalmente malo, tanto que la Biblia lo describe que, dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Manasés fue ese hijo que, a pesar de tener un padre, una madre que sin duda eran de vida piadosa, este Manasés tomó caminos muy torcidos y desviados. ¿Están aquí, mis amados? ¿Estamos viendo el panorama como está? Llegó un momento cuando Dios se molestó tanto. ¿Sabe? Manasés no solo eso, su palabra, sus deseos eran órdenes. Al punto, hermanos, que dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 16, dice que llenó a todo Judá, derramó sangre en todo Judá, que llenó todo Judá de sangre, dice la Biblia. Derramó sangre y dice el versículo, sangre inocente. Es decir, ese hombre asesinó a mucha gente justa, gente inocente. Manasés lo mandaba a matar. Miren cómo era de malo Manasés. Muy malo. Dios en su misericordia le habló y le habló y le habló. Dice la Biblia que le llamó y le habló muchas veces. Y Manasés no corrigió sus caminos. Estoy viendo a un hijo que le da o le causó, o mejor dicho, que salió opuesto a la enseñanza que había recibido en el hogar de sus padres y de su madre. En aquella angustia, perdón, en aquel momento de tanta maldad, dice la Biblia que Dios, como no escuchó Manasés el llamado de Dios, entonces Dios entra en escena lo que leíamos hoy, el verso 11, donde dice, por lo cual, por tanta maldad, por todo lo que está desviado y torcido, por lo cual, dice el verso 11, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales, ¿qué hicieron? Aprisionaron a Manasés con grillos y, atado con cadenas, se lo llevaron hasta Babilonia. ¿Sabe qué significa eso? Como que hoy día se lleven a uno de sus hijos atado desde aquí, América, y se lo lleven los musulmanes, por ejemplo, los de ISIS, podría ser. Como que hoy día se lleven a uno de mis hijos y lo lleven cautivo desde aquí a otras tierras tan lejanas y esté a merced de ellos. Eso ocurrió con este rey. Los generales vinieron y se lo llevaron prisionero con cadenas. No solo eso, dice el verso 12, mas luego que fue puesto en angustia, claro, estaba en angustia, se lo habían llevado a otra tierra tan lejana, estaba a disposición de sus enemigos. ¿Qué se podía esperar de Manasés? ¿Qué creen que se podía esperar de Manasés? Solamente se podía esperar que en manos de los enemigos, en otras tierras muy lejanas, lo que podía esperarse es que a Manasés le cortaran la cabeza. Si hubo a otros que le sacaron los ojos, ¿no es cierto? A otros reyes que se los llevaron cautivos a Babilonia, al mismo lugar, le sacaron los ojos en presencia de los hijos. Bueno, mejor dicho, primero asesinaron a los hijos y después que había visto el rey, cuando miró que asesinaron a los hijos, le sacaron los ojos. Eso lo habían hecho en Babilonia. Y a este rey se lo han llevado a ese mismo lugar, a Babilonia. ¿Qué podía esperarse de Manasés? Sino solamente la muerte para Manasés. ¡Qué tremendo! Pero en aquel momento, cuando se halla solo, cuando se halla impotente, cuando siente que no hay nadie por él, cuando siente que sus ídolos, sus dioses no le responden, cuando siente que los que eran sus amigotes ahora nadie puede hacer nada por él. En ese momento de angustia, dice el verso 12, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró este hombre humillado en la presencia del Dios de sus, mire, en la presencia del Dios de sus padres. Y mire que Dios en su misericordia fue tan bueno que dice el verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y no solo eso, lo restauró.
a Jerusalén y le volvió a entregar el reino. ¿Dónde se ha visto eso? Si lo que se esperaba era la muerte. ¿Dónde se ha visto eso? Dios lo restauró y le dijo: está bien, te voy a devolver el trono, vuelve a Jerusalén y vas a reinar otra vez. Y dice: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Quiero decir lo siguiente: ¿quién le enseñó? ¿Quién le dijo a Manasés que la única alternativa, que el único que podía escucharlo y hacer algo por él en el momento de la angustia y la aflicción, cuando está solo, era el Dios de sus padres? A ver, yo pregunto: ¿quién le dijo a él que alguien podía hacer, que Jehová podía hacer algo? ¿Quién le había dicho eso a él? Sus padres. Sus padres. ¿Quién le dijo a Manasés: mira, cuando te halles en aflicción, recuerda que hay un Dios poderoso que está por encima de todo el universo, que cuando parezca que no hay esperanza, que cuando se mira que es un caso perdido, hay alguien que puede responder, hay alguien que saca del pozo de la desesperación al que está en angustia y aflicción? ¿Quién le había dicho a él esa enseñanza? Esa instrucción solo la recibió de la casa de sus papás, de la casa de sus padres. Miren, esto nos da para irnos lejos. Y este hombre, ¿sabe? En el Antiguo Testamento, este hombre es conocido como el hijo pródigo del Antiguo Testamento. El hijo pródigo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos al de Lucas 15. Pero aquí tenemos a un joven o a un rey, a un hombre que ha ido por caminos desviados y torcidos, pero que cuando se da, como decimos, en la frente, cuando siente que se le acabó, hermano, todo el poderío, cuando se siente impotente, incapaz de todo, él reacciona. Él reacciona y busca a Jehová, y lo buscó de corazón, se arrepintió de corazón. Dios lo escuchó y las obras que hizo enseguida fueron obras dignas de arrepentimiento. Usted ve todo lo que hizo: reconstruyó los muros, mandó a quitar todos los ídolos que había mandado poner él mismo, empezó a arreglar la casa de Jehová, empezó a decirle a todo el pueblo: vuélvanse a Jehová, porque mire, hizo lo opuesto. Ahora estaba haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero el punto fuerte de nosotros es: ¿quién le había enseñado a Manasés? Sino los padres en la casa. Por eso, hermanos, la Biblia tiene razón cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia tiene razón porque muchas de las ocasiones nuestros hijos pueden hoy estar muy desviados. Pero ¿sabía usted que muchos de nuestros hijos que pueden estar tan torcidos, cuando llegan momentos tan difíciles, cuando sienten que no hay alternativa, cuando sienten que se acabó toda alternativa para sus vidas, llevan dentro de su corazón lo que nosotros como padres les hemos sembrado, lo que mamá les ha dicho, lo que papá les ha dicho, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, lo llevan sembrado? Lo que ha ocurrido es que muchas de las veces no ha llegado ese momento. Pero lo que quiero hacer énfasis: la importancia de la enseñanza en el hogar, la importancia de la enseñanza, de la instrucción bíblica en la casa, en el hogar, para con los padres. Y usted puede decir: yo le enseñé a mi hijo, ya está grande, no anda en mis caminos. Pero aquí tenemos un ejemplo, y aquí hay una palabra donde nos dice: no todo está perdido, hay esperanza. No lo des por un caso perdido. Lo que puede ser un caso perdido para cualquier humano, Dios dice: no hay casos perdidos. Yo pregunto en esta ocasión: ¿será, si miramos el caso de Manasés, qué diría usted? Se miraba un caso perdido en Babilonia, en manos de los enemigos, listo para ser decapitado posiblemente. Un caso perdido, no había esperanza. Pero ese caso perdido, Dios dijo: no, yo tengo un propósito con él. Y la situación en la que se encontraba, Dios lo restauró, y vemos lo que hizo Dios. Por eso nuestros hijos no son un caso perdido. ¿Cuál es el papel de nosotros los padres? Usted que los tiene pequeños, yo que los tengo pequeños, otros que los tenemos ya grandes. El papel de nosotros como padres siempre va a ser y debe de ser instrucción de la palabra de Dios a nuestros hijos.
a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, con nuestras propias palabras, trayéndolo siempre a la iglesia, como lo hemos hecho hoy. ¿Usted considera que estos niños que han pasado aquí al frente no graban en su memoria, en lo más profundo de su memoria, lo que ahora hacen como niños? ¿Cuántos de los que hoy estamos en los caminos de Dios no hemos sido el resultado de que un día los padres nos llevaban a la iglesia y tenemos la memoria de cuando éramos niños? Y por eso que cuando crecemos lo que buscamos es la casa de Dios siempre, porque llevamos sembrado dentro de nosotros aquello. Cuán importante es la instrucción bíblica en la casa, en el hogar, por medio de los padres. Esto me lleva a algo muy importante. Rápidamente, la Biblia nos da muchos ejemplos de algunos casos. Nos da unos ejemplos, nos da unos casos donde, hermanos, la instrucción que se recibió, la enseñanza que se recibió en casa, produjo fruto maravilloso en la vida de muchos jóvenes. Ejemplo, la vida de José. ¿Qué fue José? José fue aquel joven que fue vendido por sus hermanos. Conocemos la historia, libro de Génesis. José fue aquel joven que fue vendido por sus hermanos. Y José fue vendido y fue llevado a otra tierra que se llamó Egipto. Y estando en una tierra lejana, allá en Egipto, el rey, voy a ir rápido, el rey de Egipto le cambió el nombre. Le cambió el nombre a José. Aparte de que le cambió el nombre, quiso egiptilizarlo, llenarlo, empaparlo de la cultura de Egipto. Pero en todo esto que pasó allá, ustedes saben que José en Egipto lo pusieron en la cárcel injustamente. Hermanos, yo quiero detenerme rápidamente a pensar y decir, José tuvo la oportunidad de reclamarle a Dios y decirle a Dios, Dios, ¿por qué has permitido esta injusticia en mi vida? ¿Por qué has permitido que mi familia, mis propios hermanos me hayan vendido? Estoy en una tierra extraña, estoy en una tierra donde, Señor, ¿por qué has permitido esta injusticia en mi vida? Mis propios hermanos no me quieren ni ver. Señor, mire, José podía reclamarle a Dios, podía hasta rebelarse en contra de Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto, que me vendieran y me trajeran a esta tierra tan extraña? Pero nosotros no miramos a José murmurando en contra de Jehová. Hermanos, ¿se imaginan la tortura psicológica de José en Egipto? Usted y yo lo miramos bien sencillo, pero usted sabe lo que significa ser rechazado por sus hermanos, por su familia, por cualquiera, pueden ser algunas veces padres. Usted sabe el dolor que causa ser rechazado y despreciado por una familia. Es muy probable que en esta reunión haya alguien que ha sido despreciado por su familia. Eso duele hasta profundo del alma. El que no ha vivido eso lo mira sencillo, pero el que lo ha experimentado sabe de lo que estoy hablando. Lo más horrible que hay. Imaginamos por un momento la tortura psicológica que José tenía que experimentar allá en Egipto, siendo vendido, despreciado por su familia. Era normal que este joven le reclamara a Dios, ¿por qué has permitido esta injusticia? Pero contrario a esto, la Biblia revela lo opuesto y dice que a José siempre se le veía como un joven con el cual Dios estaba con él. Y miren, hermanos, estando allá en Egipto, miren quienes se dieron cuenta de que Dios estaba con José. Lo miró Potifar el rey, lo miró el carcelero, lo miró el copero, lo miraron los presos, todos los que estaban, todo el mundo que estaba en Egipto y con los que se relacionaba José, decía, ese joven, con ese joven está algo especial, hay algo diferente. Y todo el mundo decía, con José está Jehová, el Dios de sus padres. Todo el mundo decía, no, con ese joven la cosa es otra. Hermano, ¿acaso no es cierto? En la cárcel todos decían, en él hay algo distinto. Lo que podemos ver es a un joven que en cambio de murmurar, de reclamarle a Dios, él se está portando aún en una tierra extraña, está diciendo o está dando testimonio de fidelidad y está dando testimonio de que es un joven distinto y que está dando unas evidencias diferentes a como era allá. Yo quiero preguntar, mire, aparte de lo que acabo de mencionar, a José le cambiaron el nombre. El rey de Egipto le cambió el nombre, le cambió la vestimenta, le dio mujer, le consiguió una mujer, hija de un sacerdote. ¿Qué más? Le trató de penetrar la cultura con el asunto de la barba. Los egipcios no creen en eso de la barba. Lo mandó a
a resurarse, a estar raspadito. Es decir, le enseñaron el idioma de Egipto. Es decir, el rey en Egipto le trataron de invadirlo, penetrarlo con toda la cultura de Egipto. Pero es sorprendente y pocas veces nos detenemos a meditar. ¿Quién le enseñó a José? Se lo llevaron jovencito. Mi pregunta en esta mañana, ¿quién le enseñó a José? ¿Quién le enseñó a José que el Dios verdadero, el Dios al cual se debía de temer, el Dios al cual se tenía que ser fiel, que aun cuando te encuentras solo y lejos de tu familia, en otras tierras, cuando no hay amparo, cuando te sientes que estás solo allá, ¿quién le enseñó a José que el Dios a quien debía de servirle era Jehová? Sus padres le enseñaron. Cuán valiosa es, hermanos, la enseñanza. Acabo de decir todo esto para mostrar que en Egipto se hizo todo lo posible para que José se olvidara. Sin embargo, la instrucción que llevaba dentro de sí lo había marcado como se marca a un animal. Los padres de José, lo que José miró en los pocos años que vivió desde niño hasta su juventud, lo que miró en la casa de Jacob, su papá, lo que miró en la casa donde sus padres, siempre fue que se adoraba y se temía a un Dios verdadero que se llamaba Jehová, y siempre se le enseñó a José y se le dijo: el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y mío, decía Jacob. Y eso le penetró a José y le marcó tanto a José como se marca a un animal hoy día con el fuego, hermanos. ¿Cuántos saben que a las vacas se les marca con un hierro y marcado de fuego? Y se le marca, y usted lo puede marcar cuando está tierno, pero ese animal crece, se hace viejo y se va de este mundo, y van y lo llevan a donde los matan y se los comen, pero siempre con aquella marca que le pusieron cuando era pequeñito. ¿No es cierto? Así es la enseñanza de la palabra de Dios en el niño, en el joven. Nos marca la enseñanza, hermano. Lo que nos pusieron nuestra madre, lo que nos puso nuestro padre, lo que nos pusieron en el hogar, en la casa, la instrucción que nos dieron, nos marcó y la llevamos en lo profundo del corazón, hasta el punto que podemos llegar a una tierra extraña donde pueda ser quizás no nuestro idioma, donde no podemos comunicarnos con nadie, pero la enseñanza que recibimos la llevamos penetrada en lo profundo del corazón. Y no importa que no puedo comunicarme con nadie, sé y conozco la verdad y nadie me la puede quitar. Cuán importante la instrucción de la palabra de Dios. Esta mañana es tan importante para reflexionar y para decir: Dios mío, yo he descuidado a mi hija, he descuidado a mi niño, a mi niña. Es un momento para aprovechar, para decirle a mi hijo, a mi hija: cuando sea grande, acuérdate que no hay otro Dios. Nosotros no adoramos esas cosas. Este es el momento para decirle a los hijos: el Dios verdadero es ese Dios invisible, ese Dios que no se mira, ese Dios de la Biblia. Es el momento de marcar a nuestros hijos, es cuando están pequeños, hermanos, y cuando ya uno está viejo y grande. Ay, uno ya le pusieron de diferentes enseñanzas y tantas cosas. El momento para instruir a nuestros hijos es hoy que están pequeños. Hoy que están pequeños. Hoy que se pueden traer a la fuerza. Y si se van a llorar, que lloren, pero los traemos todavía. Este es el momento, porque cuando ya tienen 20 años, 21 años, usted ya no lo puede arrastrar, no lo puede traer. El asunto es hoy. Por eso, padres que estamos aquí, traigan a sus hijos a escuela dominical. El trabajo no es para escuela dominical realmente. El trabajo es el que usted en su hogar y en su casa. Pero escuela dominical, gloria a Dios que la iglesia tiene esas ramas que colaboran, hermano, para instruir a nuestros hijos. Por eso, hermano, no se nos haga poco la instrucción de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Y qué tal? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a dejar a Moisés, aunque me encantaría, pero quizás me voy a brincar a Daniel. Pero, a ver, ¿de cuál hablamos más? Hablemos de Moisés. A ver, Moisés, cuando lo dejaron en el río Nilo, solamente tenía 3 meses y necesitaba pecho. Y entonces buscaron a una madre que le pudiera dar leche. Y esa madre, ustedes saben toda la historia de Moisés. Y cuando lo llevan al palacio faraón, la mamá lo alimentó. Y lo que uno se sorprende y uno se pregunta: ¡wow! ¿Cómo hizo esa mamá para que en el poco tiempo que tuvo de vida con su hijo, cómo hizo esa mujer para transmitirle la instrucción del Dios verdadero de una manera tan impresionante que a pesar de que lo tomó cuando tenía 3 meses, lo sacaron del río 3 meses, el muchachito crece
Y ese muchachito empezó a crecer. Y la Biblia nos da registro cuando ya tenía 40 años y un día salió a las calles del pueblo y miró a un egipcio que estaba golpeando a un israelita. Y dice la Biblia que le hirvió la sangre a Moisés y dijo, ¿cómo es posible? Y tanto que la Biblia dice que fue tanto lo que sintió Moisés que asesinó al egipcio. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque se identificó con el israelita y dijo, yo llevo sangre de Israel. Uno se sorprende, hermanos, cómo Jocabed, cómo esta madre en el poco tiempo que tuvo para instruirlo, la oportunidad que tuvo, se pudo encargar de meterle en la cabeza y en el corazón, tú no eres egipcio. Tú no eres egipcio. El Dios, tú no eres egipcio. Tú eres israelita. En tus venas llevas la sangre de israelita. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo de Dios. El Dios tuyo no es ninguno de estos egipcios. El Dios al cual tú le debes de servir cuando seas grande, acuérdate, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú no tienes que desviarte del camino cuando seas grande y puedas tomar tus propias decisiones. Tienes que saber que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa mamá se ocupó tanto de transmitirle la enseñanza, hermanos, al punto que Moisés, cuando tuvo uso de razón y creció, él sabía que dentro de sus venas corría sangre israelita, pueblo escogido de Dios. Y usted conoce la historia. Uno se sorprende cómo hizo esa mamá para que le penetrara tanto, que Moisés, a pesar de que creció en el palacio y tener todas las riquezas de Egipto a su disposición, él pudo renunciar a todo eso y decir, no, yo me voy con el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la promesa. ¿Cómo hizo esa mamá para poderle meter todo eso? ¿Saben qué hizo? Aprovechó cuando Moisés era pequeño. Toda esa instrucción que Moisés, todo lo que Moisés fue más tarde, fue porque hubo una madre que se dio a la tarea de, hijo, cuando tú crezcas, tú no eres egipcio. Hijo, cuando tú crezcas, este es el Dios que debes adorar, a Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el creador del cielo, es el creador de la tierra. Tú puedes ver muchas deidades, muchos dioses que tienen aquí, no les creas, porque el Dios verdadero, le decía Jocabed a Moisés, el Dios verdadero es ese Dios que no se mira. Y le contaba la historia, y le transmitió la historia de cómo Dios se le apareció a Abraham, lo llamó, tuvo a Isaac, tuvo a Jacob, y le contaba toda la historia, hermanos. Qué poderosa la influencia en el hogar, en la casa. ¿No creen que estos pasajes hablan por sí mismos, amados? Estos pasajes hablan por sí mismos. ¿Y qué diríamos de aquel hombre? ¿Qué diríamos de Daniel? Llevado a una tierra muy lejana también, muy jovencito. Cuando lo llevan allá, lo primero que hace el rey allá en Babilonia, no hizo lo mismo también. Le cambió el nombre, le dio el nombre de otros dioses, le dijo, aparte de todo eso, lo quiso, hermanos, lo quiso paganizar completamente, empapar de la cultura de Babilonia. Pero desde el primer día, cuando Daniel fue llevado a Babilonia cautivo, dice la Biblia que desde que llegó, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la paganidad de aquel lugar. Ahora uno se pregunta, ¿quién le enseñó a Daniel que no había que paganizarse aunque estuviera en tierra extraña, aunque le ofrecieran todas las cosas? ¿Quién le enseñó a este hombre? ¿Quién le enseñó a estos jóvenes? Papá y mamá. Lo que Daniel miró de niño en la casa de sus padres, lo penetró y se lo llevó profundo. Y aún cuando llega allá a Nabucodonosor y lo quieren paganizar, Daniel dice, no. Yo propongo en mi corazón, yo conozco la verdad, yo sé quién es el Dios verdadero y a mí no me mueven, decía Daniel. Y usted sabe que Daniel puso de rodillas a los reyes que vinieron después de él. Usted sabe todos los reyes cómo acudían a él y prácticamente los puso de rodillas a todos. Nadie pudo mover a Daniel. La Biblia dice que hasta lo metieron en el horno de fuego y querían que cambiara aquel hombre de sus convicciones. Pero Daniel se mantuvo fiel y firme. Todo por una razón, porque había sido instruido cuando era un niño en su casa, en su hogar, por una madre y por un padre. Cuán importante y valiosa es la instrucción de la palabra de Dios, ciertamente. Considero que cada uno de estos pasajes tiene tanto para que habláramos, hermanos. Y estos pasajes hablan por sí mismos de lo importante que es la instrucción de la palabra de Dios. Y yo quiero decir que no hay influencia más poderosa que la influencia que ejercen las madres en la casa con sus hijos. Papá ejerce influencia, pero no como la mamá. La mamá es la que hace todo con los hijos.
Ustedes, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, venimos a este culto y estamos aquí, tenemos a los niños, pero quien realmente se levantó temprano, quien les bañó, quien les cambió, quien les dijo ponte esta ropa, ponte este otro, ven te voy a peinar, ven aquí, fue la mamá. La mamá es la que tiene la mayor influencia en los hijos de uno, la madre. Y he aquí lo que estamos diciendo, la madre es la que goza de la grande oportunidad, pero también el padre, pero la madre es la que goza de la grande oportunidad de aprovechar esto, de instruir cuando se es pequeño al niño, a la niña. Este es el momento indicado para instruir a nuestros niños, para que cuando sean grandes sepan que no hay otro camino, igual que Manasés, hermano, que cuando, es verdad que cuando creció y fue joven, tomó caminos torcidos y se desvió horriblemente. Quizás causó muchos dolores de cabeza a los padres, pero en aquel momento de aflicción y angustia, reconoció al Dios de sus padres y él dijo, no puede ser. En este momento de aflicción y de angustia, yo me acuerdo que mi papá tenía una tremenda relación con Jehová. Yo me acuerdo que Ezequías, mi papá, siempre me enseñó que el Dios que escucha, el Dios que responde, el Dios poderoso es Jehová de los ejércitos. A él voy a clamar. Y clamó y Dios le oyó. Todo esto resultado de una instrucción que se tuvo cuando se era pequeño. Quiero invitar al hermano del instrumento que venga, el hermano que estaba en el piano. Cuán poderosos pasajes de la Biblia están ahí, que muchas de las veces los pasamos por alto. No meditamos como deberíamos. Pero madre, en este día que estamos hablando bastante de usted aquí, usted es la que tiene la grande, valiosa oportunidad, y los padres también que estamos aquí. Pero usted, madre, que pasa siempre en contacto con su niña, con su niño, usted es la que tiene gran parte de responsabilidad en la instrucción bíblica de sus hijos, de sus niños. Todos los que estamos oyendo esta palabra, no se nos olvide esto. Si usted es aquella madre que no le gusta traer a sus hijos a la iglesia, porque esta mañana llévese algo y medite en esto. Usted sea de las que o de los que colaboran y contribuyan para que su hijo oiga, reciba instrucción. No importa, hermanos, que cuando sea joven se aparte quizás. No importa, pero hay que marcarlo hoy. Hay que marcarlo hoy. Es necesario marcarlo hoy. ¿Acaso no es cierto, hermano, que nosotros está comprobado que somos lo que somos? Lo que somos porque en la casa, cuando éramos bien pequeñitos, hermanos, y hasta los gestos, hasta la manera de hablar, la manera, muchas de las veces hasta la manera de pensar, viene de la influencia de mamá. A veces el tener una sana autoestima viene de lo que mamá influenciaba sobre mí. El tener una autoestima muy baja, muy débil, viene de lo que mamá me transmitía, cómo me hablaba. Poderoso, hermano, una oportunidad especial para que hoy, que están pequeños nuestros hijos, instrucción de la palabra de Dios. Que si siguiéramos en esto hablando de Timoteo, lo mismo, ¿verdad, hermano? La misma línea, que hay un mensaje bien fácil, muy fácil. Tremendos pasajes, hermano, que nos hablan de lo valioso de la instrucción bíblica en el hogar, en la casa. Pastor, pero ¿por qué hablar de esto así? Como que no sabe que hoy es el Día de la Madre. Y si es que de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Uno de los papeles más valiosos, usted como madre, la instrucción de sus hijos. Proverbios, lo que siempre dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, si uno que lo instruyeron de pequeño y se aparta de los caminos de joven, ni paz tiene cuando anda allá afuera. Todo mundo que es incrédulo, pagano, no sabe nada de estas cosas, un tremendo incircunciso. Pero usted que lleva marcada, usted que va con una vida marcada con la palabra de Dios, su mamá, su abuelita, alguien le enseñó y le dijo que esos no eran los caminos que debería tomar. Los demás andan felices en la discoteca, luces, baile y toda la cosa y bebida, y usted anda ahí. Pero a usted le viene el recuerdo. Dios le habla al corazón y le dice, estos no son los caminos que están para ti. Así no fuiste enseñado. Así no fuiste enseñado. Eso lo hace la instrucción de la palabra de Dios hoy, que se puede. Cierro pidiéndole que estemos de pie. Vamos a orar.
Estemos de pie y oremos. Hemos visto a un José vendido, llevado a tierras lejanas, otro idioma, otra cultura. No le pudieron mover la instrucción que había recibido de niño. Hemos visto a un Moisés, aún de 3 meses lo tomó la mamá, lo formó, le dio la formación, y cuando fue grande llevaba impregnada la enseñanza que mamá se había encargado de transmitirle cuando era joven, pequeño. Tú no eres egipcio, tú no eres egipcio, tú eres parte del pueblo de Dios. Y ese hombre, usted sabe las decisiones que tomó más grandes. Hemos visto a un Daniel también, a un Daniel, que aún llevado a una tierra extraña y lejana lo quisieron paganizar, pero él dijo: no, yo sé y conozco la verdad y no voy a permitir que esto pase. Desde el primer día propuso en su corazón no contaminarse. Y así hemos seguido, hermanos. Y pudiéramos ver a Timoteo también, siendo joven, que aunque su papá no colaboraba, porque no era instruido en la enseñanza bíblica, pero tenía una mamá que se llamaba Eunice. Y esa mamá se encargó de sembrar la instrucción de la palabra de Dios. Y más tarde Timoteo fue un joven de altar, un joven misionero. Y después fue puesto como pastor en la iglesia de Éfeso. Un tremendo hombre de Dios fue Timoteo. Todo porque una mamá se encargó de sembrar la instrucción de la palabra de Dios. Cuán importante es el papel que usted desempeña, madre. Cuán importante es. Haga todo lo posible por traer a sus hijos. No se le haga fácil a usted decir: ay, quédate con papá. Si su esposo no es de los que vienen a la iglesia y le da igual que vengan o no vengan, a usted como madre no se le haga fácil decir: ay, quédate con papá. Y el papá se lo lleva para el parque, otras veces al cine, otras veces a un restaurante. No se le haga fácil. Hagamos hasta lo imposible para traer a nuestros hijos a la iglesia. Aunque lloran, mire, hasta esto es necesario. El día sábado en la noche hay que mandarlos a dormir temprano, porque el domingo no te vayas a estar durmiendo. Hasta eso es necesario. Cuando hay un propósito de padres en el corazón, sabe Dios que todo eso se vive y se practica, porque no te vayas a estar durmiendo mañana, no te vayas a portar mal con la maestra, no te vayas. Todas esas son cosas muy importantes que necesitamos inculcarlas hoy que están pequeños, para que mañana no nos causen dolores de cabeza, o para que el día de mañana estemos satisfechos de que se volvieron a los caminos de Dios como Manasés. No importa que ya tengan 40 años y yo tenga 75, pero que mis ojos vean que mi hijo, cuando ya era grande, tomó la decisión de escoger los caminos de su padre, como Manasés escogió los caminos de su padre, aunque ya tarde y bien difícil, pero lo que había aprendido en la casa, un día lo reconoció y le sirvió. No es en vano lo que hacemos por nuestros hijos. Madres, allí está un gran desafío, un gran reto para usted. Ahora oro: Señor Dios, aquí está tu palabra. Cuán importante es tu palabra, Señor. Cuán bella es tu palabra. Cuán instruidos somos, Señor, a través de tu palabra. Me doy cuenta que solo quieres bien y bien y bien para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que están allí. Por esta mañana recordarnos el valioso e importante papel de una madre en el hogar. Gracias, Señor, por recordarnos, por hacernos reflexionar, por hacernos meditar, Señor, en lo valioso, lo importante de la instrucción de tu palabra en el hogar. No importa que nuestros ojos no vean, Señor, mientras crecen, pero, Señor, que la enseñanza que tú nos has mandado a enseñar se las podamos transmitir en lo más profundo de sus corazones. Señor, que tu palabra esta mañana quede marcada, no retorne vacía tu palabra. Que tu palabra quede penetrada en el corazón de cada madre, Señor. Señor, que el día de mañana esta madre que me oye aquí y que no pone de su esfuerzo para traer a sus hijos a la iglesia, el día de mañana no vaya a cargar con este peso de conciencia. El día de mañana, Señor, no vaya a llorar por un peso de conciencia, porque cuando pudo hacer algo, no lo hizo. Señor, márcale hoy con esta palabra a esa madre, Señor, que escoge quedarse durmiendo con sus hijos en cambio de traer a su hijo a la congregación. Señor,
Que tu palabra le llegue a lo profundo de su conciencia esta mañana y que le marques y que de hoy para adelante pueda tomar, Señor, una postura distinta, una actitud diferente, que podamos darle importancia a los mandatos de tu palabra. En el nombre de Jesús así oro, Señor. Gracias por permitirme hablar en esta hora. En el nombre de Jesús lo he hecho, Señor. Amén, amén y amén. De ti sea la gloria, Señor. De ti sea la honra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, presencia de Dios, por tu palabra, Señor. Solo tú puedes hablarnos de esta manera. Solo tú puedes hablar de esta forma, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, Señor. Hermanos, tomen asiento un momento, ya nos vamos. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Miren, esto solo se oye en la casa del Señor. En la escuela, ni sueñen que le van a enseñar esto. En la escuela lo que le van a decir es: no te dejes. Llama a la policía. Qué horrible, qué contrario, qué desviado. Esto solo se oye aquí en la casa del Señor. Esto es lo que el Señor quiere, hermanos. Si la palabra está dicha, la palabra está dada. Que Dios bendiga a las madres. Dios les conceda mucha vida, les conceda salud, les conceda prosperidad, les conceda mucho bien. Muchas gracias por lo que hacen. Esta iglesia no sería lo mismo sin el papel de usted como madre en este lugar. Le aseguro que si solo fuéramos hombres aquí, a saber cómo sería esto. Pero gracias a Dios por gracias a Dios por las madres. No, cuántos niños, niñas, no. Da gusto verlas bien peinaditas, bien arreglados, los niñitos. Ay. Y si solo fuéramos nosotros los hombres, seríamos, no sé qué desastre causaríamos. Entonces tienen mucho que ver ustedes, madre. Que Dios me las bendiga.